Hola, mi nombre es Paulina Ramón y vamos a explorar un tema revolucionario en el ámbito educativo, la pedagogía queer aplicada a la educación de género. Para continuar con nuestro podcast, en primer lugar hay que aclarar que todos los contenidos y las reflexiones aquí presentadas están basadas en el capítulo escrito por María Carrera, José Cid y María Lameiras sobre el status queer o la utopía posible. Aportaciones de la pedagogía queer para la construcción de nuevos imaginarios identitarios en pedagogías queer. ¿Te has preguntado cómo las categorías tradicionales de género y sexualidad influyen en nuestra manera de aprender y enseñar? Empecemos. La escuela ha sido criticada por actuar como un instrumento de domesticación y adoctrinamiento, perpetuando desigualdades de clase, etnia y género, bajo un modelo positivista que favorece estructuras de poder. A pesar de las reformas educativas, la escuela tradicional enfrenta una crisis al centrarse en una visión lineal de la historia y la razón. En el contexto postmoderno surgen cuestionamientos al poder, el capitalismo y las estructuras de autoridad, dando paso a un enfoque que valora la diversidad y las emociones, desafiando las narrativas racionalistas. Sin embargo, algunas críticas posmodernas son vistas como fragmentarias y carentes de un marco ético claro, lo que limita su capacidad para promover ideales humanistas. En este escenario, la pedagogía queer se presenta como una alternativa que complementa la pedagogía crítica de Paulo Freire, buscando una convergencia entre las críticas humanistas y las propuestas posmodernas. La pedagogía queer se fundamenta en la teoría queer, surgida del movimiento LGBTI, en respuesta a las políticas conservadoras y la crisis del VIH. El término queer, que antes era un insulto, fue reclamado como símbolo de orgullo por su diversidad. Aunque Teresa de Lauretis lo introdujo, Judith Butler lo consolidó, influenciada por Freud y Foucault, promoviendo esta teoría feminista postestructuralista. La teoría queer critica las categorías fijas de identidad sexual y de género, considerándolas cambiantes y contingentes, y desafía las distinciones entre lo normal y lo anómalo, evidenciando que las posiciones hegemónicas dependen de los marginados para definirse. Además, rechaza las clasificaciones binarias como hombre-mujer u homosexual-heterosexual, considerándolas como constructos culturales sin base natural. Judith Butler, a través de sus obras, trasciende el pensamiento al cuestionar y proponer una crítica a las nociones tradicionales, mediante tres premisas profundas y transformadoras. Propone una crítica a la forma en que entendemos el género y la sexualidad. Primero, el reconocimiento del carácter performativo del género implica que las identidades de género no son naturales ni estáticas, sino el resultado de la repetición de las normas sociales. En segundo lugar, la crítica a los dualismos entre sexo y género permite visibilizar y aceptar identidades que escapan del binarismo tradicional. Finalmente, la idea de la matriz heteronormativa revela cómo la estructura social impone la heterosexualidad como norma hegemónica, excluyendo y marginando a quienes no se ajustan a esta alineación. El análisis de Butler sobre la interdependencia entre género y sexualidad revela cómo el orden heteronormativo no solo define identidades de género, sino que también perpetúa desigualdades y exclusiones. Este sistema binario privilegia al hombre y a la mujer heterosexual, silenciando las identidades intersexuales, trans y no heterosexuales. A través de mecanismos de imitación y repetición, se fomenta la conformidad con las normas de género, mientras que la exclusión se manifiesta en autorrechazo y violencia hacia quienes las desafían. Así, la violencia de género se extiende más allá de la opresión de las mujeres, abarcando todas las identidades no heteronormadas. La escuela, al igual que otras instituciones, utiliza un discurso de falso multiculturalismo, que oculta la diversidad y promueve los intereses de grupos dominantes. Este proceso de socialización impone roles de género rígidos vinculados a la masculinidad hegemónica y la feminidad tradicional, fundamentando en la heterosexualidad obligatoria. A través del currículum oculto se invisibiliza las contribuciones de las mujeres, se excluye la educación sexual adecuada, se utilizan materiales que refuerzan los roles de géneros y no se interviene ante el sexismo y la homofobia. La omisión de realidades intersexuales refuerza el binarismo sexual y reproduce desigualdades, creando identidades jerarquizadas. Esto resulta en la separación entre identidades aceptadas dentro de la norma heteronormativa y aquellas que son marginadas, generando un sentido de otredad que limita la diversidad y margina a quienes no se ajustan a estas normas. La pedagogía queer, dentro de un enfoque sociocrítico, busca la transformación de la realidad. Inspirada en la visión utópica de Paulo Freire, pretende no solo entender su mundo, sino también cambiarlo.
La utopía, lejos de ser inalcanzable, es el motor de esta transformación, alimentada por la creatividad, la imaginación, ya que transformar el mundo requiere soñar y desafiar las estructuras de poder. La pedagogía queer, según Roffes, busca una transformación radical de la relación entre identidades sexuales y la escuela, pasando del status quo al status queer. Sus objetivos principales incluyen: primero, deconstruir la idea de identidades sexuales como algo natural. Al reconocer que las identidades no son verdades inmutables, se promueve una revisión crítica de los contenidos educativos y los estereotipos que permiten que los roles de género tradicionales. Este enfoque permite la inclusión de una variedad de identidades y fomenta un ambiente escolar más empático y comprensivo. Segundo, rechazar la heteronormatividad. Para esto se requiere la implementación de un currículo inclusivo que valide diversas orientaciones sexuales. Esto no solo promueve una visión más diversa de las relaciones humanas, sino que también exige que los educadores se capaciten y creen un espacio de diálogo sobre la diversidad sexual. Romper el binomio normal-anormal. Esto es crucial para estigmatizar las identidades de género no normativas y para reconocer la violencia y exclusión que enfrentan estas comunidades. Este enfoque promueve una educación antidiscriminatoria que no solo tolere, sino que celebre la diversidad de identidades y orientaciones sexuales. Y cuarto, desestabilizar los límites opresores de la identidad, desafiando las nociones fijas sobre quiénes somos y cómo nos definimos, promoviendo una comprensión de la identidad como un fenómeno fluido y en constante evolución. Esto enriquece la experiencia educativa al permitir que los estudiantes exploren diversas formas de ser y se cuestionen a sí mismos y a los demás. Y para concluir, la participación de la pedagogía queer en educación de género es fundamental para promover un ambiente inclusivo y empático que reconozca y valide la diversidad de identidades. Al desafiar las normas heteronormativas y ofrecer un marco que celebra las diferencias, la pedagogía queer fomenta la aceptación de diversas orientaciones sexuales y géneros, permitiendo que todos los estudiantes se vean representados y valorados en su singularidad. Además, al incentivar una crítica de las estructuras opresivas y promover la conciencia crítica, empodera a los estudiantes para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. En este sentido, la pedagogía queer no solo desestigmatiza las identidades no normativas, sino que también enriquece la experiencia educativa, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Siguiendo a Butler, esta pedagogía desafía las identidades fijas y coherentes que perpetúan la exclusión y la violencia, promoviendo una educación inclusiva y crítica. La propuesta de una escuela queer implica crear un espacio educativo que visibilice y cuestione la producción de la normalidad, favorezca la diversidad y la inclusión y promueva un análisis crítico de las prácticas educativas. Esto no solo beneficia a los estudiantes que no se conforman con las normas tradicionales, sino que también enriquece el entorno educativo en su totalidad, al fomentar la empatía, la justicia social y la reflexión crítica de las identidades y las estructuras de poder que las moldean. Entonces, después de esta reflexión, ¿es aceptable omitir la pedagogía queer en nuestra educación? Pensemos en nuestra práctica docente. Muchas gracias por llegar al final. No olvidemos que todos los contenidos y todas las reflexiones presentadas en este podcast han sido basadas en la lectura sugerida al inicio. Adiós, muchas gracias.